Bien, vamos con nuestra segunda parte de la clase en la cual vamos a hablar de las funciones químicas inorgánicas. Recordemos del año pasado que una función química es una familia de compuestos que tiene propiedades similares. Entonces, familias de compuestos que tienen propiedades o características similares. En la química inorgánica nosotros distinguimos cinco tipos de compuestos. Los primeros, que son los óxidos, podemos observarlos aquí en la tablita. Voy a colocarle el número a la izquierda para que los puedan distinguir. Los primeros, que son los óxidos, son estos dos que nosotros observamos acá. El segundo grupo que nosotros observamos son los hidróxidos, que son los que presentan en su estructura el grupo OH, que nosotros observamos acá, que estoy resaltando. Después de los hidróxidos tenemos los ácidos, que los tenemos aquí. Como vemos, se dividen en dos grupos de ácidos. Y por último, en cuarto lugar tenemos las sales, perdón, en cuarto lugar, por último no. Y por último sí tenemos los hidruros. Pues aquí tenemos nuestras cinco familias de compuestos: óxidos, bases, ácidos, sales e hidruros. Entonces miremos, yo quiero que miremos, nos concentremos muy bien en el cuadrito, cómo podemos identificar cada uno de estos compuestos. Miremos cómo se originan. Entonces tenemos los primeros, que son los óxidos y anhídridos. Los óxidos y anhídridos surgen de la combinación de un metal o un no metal con el oxígeno. Entonces vamos a hablar de ellos. Primero, óxidos y anhídridos. Este tipo de compuesto quiero que tengan muy presente, y es que aquí, como ustedes pueden ver en la tablita, estos siempre están formados por un metal con oxígeno o por un no metal con oxígeno. Cuando yo encuentro un metal enlazado a un oxígeno, este tipo de enlace, el primero que nos muestran, como en el caso del óxido de hierro, ¿sí? Vamos a colocar aquí un ejemplo. Como en el caso del óxido de hierro, resulta que también se les llama óxidos básicos. Es importante, por favor, que tengan presente lo que les estoy diciendo, porque vamos a ver ahorita en las reacciones de formación que vamos a hablar de bases y sales, y estos señores también son llamados óxidos básicos. Ahora, los anhídridos. Los anhídridos, como ustedes pueden ver aquí en la tablita, está formado por un no metal con el oxígeno. Entonces, si yo tengo un no metal unido al oxígeno, como es el ejemplo del SO3, ¿cierto? Tengo azufre y vamos a escribir el compuesto, el trióxido de azufre. Este tipo de compuestos, que son los anhídridos, también son llamados óxidos ácidos. También llamados óxidos ácidos. ¿Y por qué se llaman óxidos básicos y por qué se llaman óxidos ácidos? Porque vamos a ver ahorita que cuando ellos entran en contacto con el agua, estos señores me forman bases y estos segundos señores me forman ácidos. Entonces, de ahí que se les llamen óxidos básicos o óxidos ácidos. Bien, esos son los óxidos y anhídridos. Vamos con el segundo grupo, que son los hidróxidos. Vamos a ubicarnos por aquí. Segundo, hidróxidos. ¿Qué observamos en la estructura de los hidróxidos? Los hidróxidos son aquellos compuestos que tienen en su estructura o que están conformados por un metal enlazado con un grupo OH. ¿Por qué decimos grupo OH? El OH es el grupo funcional de las bases o hidróxidos. Bueno, eso es lo otro. Los hidróxidos también son llamadas bases o hidróxidos.
Las bases o hidróxidos, entonces un ejemplo de ella, si quisiéramos dar un ejemplo de ella, podemos tomar un metal de la tabla periódica y unirlo a un grupo OH. Es decir, cuando nosotros hablamos del NaOH, estamos hablando del hidróxido de sodio. ¿Listo? Ese podría ser un buen ejemplo de los hidróxidos y las bases. Tercer grupo que encontramos en la tabla, los ácidos. Los hidróxidos o bases, como nosotros vemos, siempre es metal, ¿no? Entonces no hay confusión, digamos, por esa parte, porque no va a haber una variante, siempre es metal con OH y a partir de ahí los identificamos. Bien, ahora seguimos en tercer lugar. Vamos a hablar de los ácidos. Bueno, los ácidos se dividen en dos grupos. Quiero que miremos acá el cuadrito que yo les había colocado ahorita. Los ácidos pueden ser ácidos hidrácidos, ¿sí? Pero los ácidos hidrácidos, ojo porque siempre están conformados por hidrógeno con un no metal. Pero normalmente ese no metal es del grupo 7A, mire, flúor, cloro, bromo, yodo. Y el azufre que es del grupo 6, pero la mayoría son del grupo 7. Entonces siempre que veamos el hidrógeno HF, HCl, HBr, HI o H2S, vamos a llamarle ácido hidrácido. Los otros tipos de ácidos que podemos tener son los ácidos oxácidos. Estos ácidos oxácidos tienen dentro de su estructura presente a mi amigo el oxígeno. Entonces yo les recomiendo siempre que se guíen por el nombre de oxácido, que se relaciona con el elemento oxígeno. Entonces siempre va a estar conformado por el hidrógeno enlazado con un no metal y enlazado con el oxígeno. Miremos entonces un ejemplo de cada uno de ellos, de ácidos hidrácidos y un ejemplo de ácidos oxácidos. Bien, entonces tenemos ácidos, ya dijimos que hay dos tipos de ácidos, ácidos hidrácidos, ¿cierto? Que dijimos que en su mayoría son elementos del grupo 7, ¿okay? Vamos a cerrar por aquí, esto que me parece una U. Listo, ácidos hidrácidos y ácidos oxácidos. Bien. Ejemplo de ácidos hidrácidos, entonces dijimos es el hidrógeno con un no metal, pero no cualquier no metal. Entonces vamos a colocar como ejemplo el HF, bien, ácido fluorhídrico. Miremos un ejemplo de los ácidos oxácidos. Los ácidos oxácidos, acabamos de decir que su principal característica, su principal diferencia con los hidrácidos es que tiene presente al oxígeno. Entonces siempre los ácidos oxácidos va a ser hidrógeno, no metal y oxígeno. Ejemplo de los ácidos oxácidos. Entonces podemos hablar del ácido sulfúrico, H2SO4, ¿ok? Miren, es importante que hagan esta relación. Fíjense en la relación que voy a hacer y es que vienen exactamente en el mismo orden. Hidrógeno, hidrógeno. Luego viene el no metal, que para mi ejemplo es el de azufre, y por último viene el oxígeno. Eso no cambia, siempre va a venir de la misma manera. ¿Qué es lo que va a cambiar en el ácido oxácido? Este señor que se me ubica aquí en la mitad del compuesto, ¿cierto? Que en este caso para mí es azufre, pero puede ser a veces otro no metal. Podemos estar hablando del ácido H2HClO, por ejemplo, podemos tener el cloro. Ya veremos ahorita más adelante en algunos ejemplos. Bueno, estos son ejemplos de los ácidos, de los dos tipos de ácidos, ácidos hidrácidos y ácidos oxácidos. Por último, o por último no, pero sí ya casi culminando con los ejemplos de la tablita, tenemos las sales. Las sales, miremos el grupo 4, entonces hablamos, ahorita decíamos las sales, tenemos dos tipos de sales, una sal llamada binaria, que se llama binaria pues porque está conformada por dos elementos, uno de ellos es metálico y el otro es no metálico.
Normalmente los metálicos vuelven y juegan los elementos del grupo 7 con el azufre, flúor, cloro, bromo, yodo y el azufre. Entonces va a ser un metal unido a uno de ellos. Y tenemos otro tipo de sales que son las sales ternarias. Estas sales ternarias, como su nombre lo dice, pues están conformadas por 3 elementos, pero también son llamadas oxisales porque tienen dentro de su estructura atómica el oxígeno. Siempre que veamos una sal donde esté un metal, después un no metal y por último haya un oxígeno, vamos a decir que es una sal ternaria. Entonces miremos ejemplo de sales binarias, sales aloideas y sales ternarias, que son las oxisales. Bien. Vámonos por aquí, vamos en 3, ahora vamos para 4. Entonces, sales. Los dos grupos de sales que hay. Las sales binarias. Sales binarias. Ejemplos de sales binarias, muy sencillo. Vimos ahorita que su estructura siempre es metal y luego el no metal. De manera que si nosotros vamos a dar un ejemplo, podemos decir que el ejemplo más común es el NaCl, ¿ok? Que es el cloruro de sodio. Ahora vamos a mirar una sal que sea ternaria. Vamos a hablar de sales ternarias, que dijimos ahorita también se llaman oxisales, tienen dentro de su estructura el oxígeno. Entonces, un ejemplo de una sal ternaria es el... un momento. Antes de dar el ejemplo, voy a hablar de su forma general. Metal, no metal y por último el oxígeno, ¿ok? Ahora sí miremos un ejemplo. Hablemos del carbonato de calcio, que es CaCO3. ¿Listo? Nuevamente vamos a resaltar. Metal iniciando, no metal en la mitad de la fórmula y por último está mi amigo el oxígeno. Bien, ahí tenemos, siempre va a ser de esa misma manera, en ese mismo orden. Listo, esas serían las sales, un ejemplo de sal. Y por último, ahora sí tenemos los hidruros. Entonces, los hidruros, si ustedes recuerdan al iniciar la clase, dijimos que eran aquellos elementos donde el hidrógeno presentaba su excepción y no tenía estado de oxidación de +1, sino de -1. Miremos acá el último señor del cuadro. Y claro, va a ser -1 porque recordemos que los metales todos tienen estados de oxidación positivo. Entonces, si yo tengo un estado de oxidación positivo desde el metal, ¿habrá alguien que lo acompañe que que tenga estado de oxidación negativo? En este caso va a ser el hidrógeno. Ojo, por favor, que identifiquen que en los hidruros siempre el hidrógeno va en segundo lugar. Miremos los otros tipos de compuestos donde va el hidrógeno, que siempre va con +1. Ácido oxácido va iniciando. Ácido hidrácido va iniciando. Este caso de los hidróxidos es, digamos, el caso pues es diferente que los demás porque aquí el hidrógeno va con +1, pero siempre va unido con el oxígeno en forma de OH. Listo, entonces miremos ahora un ejemplo de estos señores que son los, señores hidruros. Bueno, un ejemplo, entonces simplemente tomemos un metal y enlacémoslo con el hidrógeno. Y vamos a hablar de los hidruros. Bien, íbamos en 4 sales, entonces pasamos a 5 hidruros. Ese sí no tiene subgrupo, es un solo tipo de compuesto, siempre es el mismo, entonces siempre va a venir metal y después el hidrógeno. Bien, tenemos un ejemplo y terminamos con nuestra caracterización de los tipos de compuestos orgánicos. Entonces, hablemos del hidruro de litio, LiH. Bien,
Ahora recuerden y tengan muy presente, y les he insistido mucho, en que ustedes a estas horas del partido ya deben tener muy claro que cuando yo les propongo que busquen o que ubiquen un metal en la tabla periódica, los metales son aquellos ubicados a la izquierda y los señores que están ubicados a la derecha de la tabla periódica son los que son no metales. Bien, entonces ustedes pueden tomar un metal de la sección donde ellos se ubican, o en el caso donde hay no metales en un compuesto pueden ya identificar su ubicación también, sabiendo que está a la derecha de la tabla periódica. Bueno, chicos, entonces, ¿qué ejercicio van a hacer? Yo les voy a dar la siguiente imagen y ustedes lo que van a hacer es determinar cada uno de los compuestos que forma la imagen, si es un óxido, un ácido, una base, o hidróxido, una sal, etcétera. Entonces, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Tenemos los siguientes compuestos. ¿Listo? Entonces me preguntan, si me preguntan en una primera instancia, ustedes van a hacer el ejercicio de práctica donde van a aplicar lo que acabamos de hablar, ¿ok? Ahorita habíamos hecho un ejercicio, actividad de práctica número 1, ahora vamos con actividad de práctica número 2. ¿Listo? Actividad de práctica número 2. Bien, identifique el hidrácido. Entonces, un ejemplo. Vamos a hacer este mismo cuadrito o este mismo ejercicio, pero vamos a ir variando el tipo de compuesto que colocamos aquí adentro. Es decir, en una oportunidad vamos a colocar hidrácido, en otra vamos a colocar óxido, en otra vamos a colocar base o hidróxido, y así sucesivamente hasta completar todos los tipos de compuestos inorgánicos. Bien, aquí me preguntan, ¿cuáles de los compuestos que nosotros vemos en esta ruleta de compuestos es el hidrácido? Ah, ok, entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes tienen en sus apuntes cómo son los ácidos hidrácidos, ¿cierto? Miren, aquí los tenemos. Y resulta que me dice la norma que los ácidos hidrácidos siempre están conformados por el hidrógeno con un no metal, como el HF. Bueno, vamos a mirar entonces si hay el hidrógeno unido con un no metal en esa ruleta e identificamos cuál de ellos es el hidrácido. Sabemos que comienza por hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Que de entrada, ¿quiénes quedan seleccionados para seguir analizando? Este señor empieza con hidrógeno, este señor empieza con hidrógeno. Pero los ácidos hidrácidos son compuestos binarios. ¿Qué quiere decir? Que al saber que son binarios, me queda descartada esta opción y me queda seleccionado este como hidrácido. ¿Ok? Ahora deben decirme del resto lo que les digo, cada uno de ellos a qué tipo de compuesto pertenece. Este es un óxido, ácido, base, sal, hidruro, y este, luego me cuentan de este, continuamos con este hasta completar toda la ruleta. Cada uno de los compuestos mostrados pertenece a un grupo diferente. Ok, chicos, estoy atenta a sus preguntas, a sus inquietudes o dudas que puedan surgir a lo largo del ejercicio.